Durante mucho tiempo, Lima vivió con la convicción de que el dinero, aunque escaso para muchos, al menos cumplía una función clara. Servía para medir el esfuerzo, para planificar el futuro inmediato y para sostener una cierta idea de progreso personal. Esa convicción no surgió de la nada. Fue el resultado de décadas marcadas por experiencias económicas extremas que dejaron una huella profunda en la memoria colectiva de la ciudad. Por eso, cuando la estabilidad regresó y los grandes sobresaltos parecieron quedar atrás, Lima creyó haber recuperado algo esencial: la previsibilidad. La capital peruana había conocido lo que ocurre cuando el dinero pierde sentido. Años atrás, los precios cambiaban de una semana a otra, los salarios se evaporaban y la vida cotidiana se volvía imposible de organizar. Esa etapa dejó una enseñanza clara. Sin una referencia monetaria confiable, ninguna sociedad puede funcionar con normalidad. Por eso, cuando el país logró estabilizar su economía y controlar los desequilibrios más visibles, se instaló una sensación de alivio generalizado. El dinero volvió a circular con cierta lógica, y con ello regresó una aparente calma. Con el paso de los años, esa estabilidad se consolidó. La inflación se mantuvo en niveles controlados. El sistema financiero ganó credibilidad y el discurso económico empezó a centrarse en el crecimiento sostenido. Lima se convirtió en el principal escenario de ese relato. La ciudad creció, se expandió y se transformó. Nuevas zonas comerciales, mayor acceso a bienes de consumo y una presencia cada vez más fuerte del crédito marcaron una etapa que muchos interpretaron como una señal inequívoca de progreso. Desde fuera, Lima proyectaba una imagen de orden económico. Comparada con otras capitales de la región, parecía haber encontrado un equilibrio. Sin embargo, esa comparación ocultaba una realidad más compleja. La estabilidad macroeconómica no siempre se tradujo en estabilidad cotidiana. Mientras los indicadores generales mostraban cifras positivas, la experiencia diaria comenzaba a tensionarse de forma silenciosa. El costo de la vida empezó a aumentar de manera constante, no de forma abrupta ni escandalosa, sino progresiva. Esa gradualidad fue clave para que el problema pasara desapercibido durante años. Mes tras mes, los precios subían un poco más. Año tras año, vivir en Lima requería un esfuerzo mayor. Alimentarse, trasladarse, acceder a una vivienda y cubrir servicios básicos absorbían una parte cada vez más grande del ingreso familiar. El dinero seguía existiendo, pero su capacidad de ordenar la vida comenzaba a deteriorarse. En muchos hogares, el salario dejó de ser una herramienta de planificación y se convirtió en un recurso que apenas alcanzaba para cubrir lo indispensable. El ahorro, que alguna vez fue una aspiración razonable, pasó a ser un privilegio. La planificación a largo plazo se volvió incierta. El dinero ya no permitía proyectar con claridad el futuro, solo administrar el presente. Ese fue uno de los primeros signos de que algo fundamental estaba cambiando. El acceso al crédito jugó un papel central en este proceso. Presentado como una oportunidad para mejorar la calidad de vida, el endeudamiento se volvió parte estructural del día a día. Tarjetas, préstamos personales y pagos en cuotas se normalizaron. Para muchas familias limeñas, el consumo dejó de depender del ingreso actual y comenzó a sostenerse en ingresos futuros aún no percibidos. Mientras todo se mantuviera estable, el sistema parecía funcionar. Pero esa aparente estabilidad era frágil. La informalidad, históricamente presente en la economía de Lima, amplificó estas tensiones. Una gran parte de la población seguía dependiendo de ingresos variables, sin protección ni previsibilidad. En ese contexto, cualquier aumento sostenido del costo de vida tenía un impacto inmediato. El dinero no solo alcanzaba menos, sino que además era incierto. La seguridad económica, incluso para quienes trabajaban todos los días, se volvió una sensación cada vez más distante. La transformación urbana de Lima también contribuyó a este escenario. La expansión de la ciudad empujó a miles de personas a vivir cada vez más lejos de sus lugares de trabajo. Los tiempos de traslado se alargaron, los costos de transporte aumentaron y el cansancio se volvió parte de la rutina. El dinero ya no compraba comodidad ni tiempo,
Cada jornada se hacía más larga y más costosa, sin que eso se reflejara en una mejora real del bienestar. A nivel discursivo, el mensaje seguía siendo optimista. Se hablaba de crecimiento, de resiliencia y de oportunidades. Pero esa narrativa comenzaba a chocar con la experiencia cotidiana. Muchas personas sentían que trabajaban más para sostener el mismo nivel de vida, o incluso uno inferior. Esa desconexión entre el relato económico y la vivencia diaria fue uno de los factores más corrosivos del proceso. No generó un estallido inmediato, pero sí una sensación persistente de desgaste. El dinero, que debía funcionar como una herramienta de orden y previsión, empezó a perder su sentido práctico. No porque desapareciera, sino porque dejó de ofrecer certezas. Un imprevisto, una enfermedad o una reducción de ingresos bastaban para romper un equilibrio ya precario. Vivir al día se convirtió en una condición compartida por amplios sectores de la ciudad, incluso entre quienes no se consideraban vulnerables. El momento en que el dinero dejó de funcionar en Lima no puede entenderse como un evento puntual. Fue una acumulación lenta de pequeñas tensiones que, juntas, modificaron la relación entre la economía y la vida cotidiana. La estabilidad macroeconómica convivía con una creciente inseguridad doméstica. El dinero seguía circulando, pero ya no cumplía su promesa más básica: permitir que las personas organizaran su futuro con un mínimo de tranquilidad. Este inicio de la historia no habla de un colapso evidente, sino de una transformación silenciosa. Con el paso del tiempo, la sensación de fragilidad económica en Lima dejó de ser una experiencia individual para transformarse en un fenómeno colectivo. Ya no se trataba solo de hogares aislados ajustando gastos o postergando decisiones. Era la ciudad entera la que comenzaba a operar bajo una lógica de supervivencia silenciosa. El dinero seguía presente en cada transacción, en cada jornada laboral, en cada decisión cotidiana. Pero su función como referencia de estabilidad se debilitaba de forma constante. Lima entraba en una etapa en la que casi todo dependía de que nada saliera mal. Uno de los cambios más evidentes ocurrió en el mercado laboral. Aunque las tasas de empleo se mantenían relativamente estables, la calidad del trabajo se deterioraba de manera progresiva. Los contratos temporales, la informalidad encubierta y los ingresos variables se volvieron cada vez más comunes. Tener trabajo ya no garantizaba seguridad. En muchos casos, apenas aseguraba continuidad. El salario dejó de crecer al ritmo del costo de la vida, y esa brecha se convirtió en una fuente permanente de presión. En Lima, millones de personas comenzaron a experimentar una contradicción difícil de explicar con números. La ciudad se expandió hacia la periferia.
empujando a miles de personas a aceptar largos desplazamientos diarios. El tiempo perdido en transporte se convirtió en un costo invisible, pero profundamente desgastante. El dinero ya no compraba cercanía ni calidad de vida. El sistema financiero, que había ganado prestigio tras años de estabilidad, también jugó un papel central en esta etapa. El acceso al crédito se amplió, pero no siempre estuvo acompañado de un aumento real en la capacidad de pago. Muchas familias comenzaron a utilizar el endeudamiento como una forma de compensar la pérdida de poder adquisitivo. No para invertir o mejorar su situación, sino para sostener el consumo básico. El dinero futuro empezó a utilizarse para cubrir necesidades presentes, creando una dependencia estructural. Esta dinámica generó una sensación de vulnerabilidad constante. Cualquier variación en los ingresos o en las tasas de interés podía desestabilizar por completo la economía de un hogar. En Lima, la planificación financiera se volvió frágil. El dinero ya no permitía pensar en escenarios a mediano plazo. La prioridad era llegar al final del mes sin sobresaltos. Vivir con esa incertidumbre permanente tuvo un impacto profundo en la forma en que las personas percibían su relación con la economía. La informalidad amplificó aún más este problema. Para una parte importante de la población, los ingresos dependían del día a día. No había garantías, ni protección, ni colchones de seguridad. En ese contexto, cualquier aumento sostenido de precios tenía un efecto inmediato. El dinero no solo alcanzaba menos, sino que además era impredecible. Esa combinación erosionó la sensación de control sobre la propia vida económica. Mientras tanto, el discurso oficial seguía resaltando los logros macroeconómicos. Se hablaba de crecimiento, de estabilidad y de confianza internacional. En términos técnicos, esos logros eran reales. Pero para quienes vivían la economía desde dentro, esas cifras resultaban cada vez más abstractas. La experiencia cotidiana no coincidía con el relato. Esta brecha fue uno de los factores más corrosivos del proceso, porque no generó solo malestar económico, sino también desconfianza. Lima comenzó a mostrar señales claras de agotamiento social. El estrés, la ansiedad y la sensación de inseguridad económica se volvieron comunes incluso entre sectores que tradicionalmente no se consideraban vulnerables. El dinero, que debía funcionar como una herramienta de orden, se convirtió en una fuente permanente de preocupación. No porque faltara por completo, sino porque nunca era suficiente ni confiable. En este contexto, la idea de progreso empezó a perder fuerza. Durante años, se había asumido que el esfuerzo individual era suficiente para mejorar la calidad de vida. Pero esa promesa comenzó a desdibujarse. Cada vez más personas sentían que, aun cumpliendo con todas las reglas del sistema, el resultado era apenas mantenerse a flote. El dinero dejó de ser un símbolo de avance y pasó a representar resistencia. Este cambio tuvo un impacto profundo en la percepción colectiva. La economía dejó de ser vista como un espacio de oportunidades y comenzó a percibirse como un terreno inestable. Lima no estaba en crisis abierta, pero tampoco en equilibrio. Era una ciudad funcionando al límite, donde el dinero circulaba sin cumplir plenamente su función social. Esa contradicción fue el núcleo del problema. Al finalizar esta etapa, la capital peruana ya mostraba señales claras de que algo estructural se había desajustado. No se trataba de un error puntual ni de una mala racha. Era una forma de funcionamiento que había dejado de servir a quienes la sostenían día a día. El dinero seguía siendo parte central de la vida en Lima, pero su capacidad de ofrecer seguridad, previsión y sentido estaba cada vez más debilitada. Y cuando una ciudad pierde esa referencia, el impacto no tarda en manifestarse de maneras que van mucho más allá de la economía. A medida que la fragilidad económica se volvía parte de la rutina en Lima, comenzó a producirse un cambio menos visible, pero mucho más profundo. La transformación de la relación emocional de las personas con el dinero. Ya no se trataba solo de números, precios o salarios, sino de una sensación persistente de desajuste entre esfuerzo y resultado. El dinero, que durante años había sido una herramienta imperfecta pero funcional,
empezó a perder su valor simbólico como garante de estabilidad. En ese punto, el problema dejó de ser únicamente económico y pasó a ser social. Uno de los síntomas más claros de esta transformación fue la pérdida de confianza en la idea de previsibilidad. En una ciudad donde gran parte de la población ya vivía con márgenes estrechos, cualquier imprevisto adquiría un peso desproporcionado. Una enfermedad, una interrupción laboral o un gasto inesperado podían alterar por completo el equilibrio de un hogar. El dinero ya no protegía frente a la incertidumbre, solo permitía administrarla por períodos cada vez más cortos. Vivir con esa lógica generó una tensión constante que se volvió parte del paisaje cotidiano. Esta presión se reflejó en la forma en que las personas comenzaron a tomar decisiones. La planificación a largo plazo perdió relevancia. Proyectos como estudiar, emprender o incluso formar una familia se volvieron difíciles de sostener sin una base económica sólida. En Lima, muchas decisiones comenzaron a postergarse indefinidamente. No por falta de aspiraciones, sino por falta de condiciones. El dinero dejó de ser un medio para construir futuro y se convirtió en un recurso para evitar el colapso inmediato. La desigualdad, que siempre había estado presente, se volvió más evidente en este contexto. Mientras algunos sectores lograban adaptarse al aumento del costo de la vida gracias a mayores ingresos o redes de apoyo, otros quedaban expuestos a una vulnerabilidad constante. Esta diferencia no solo se manifestó en términos materiales, sino también en la percepción de control. Para unos, el dinero seguía siendo una herramienta flexible. Para otros, era una fuente permanente de ansiedad. Lima comenzó a fragmentarse no solo territorialmente, sino también en términos de experiencia económica. El consumo, que durante años había sido presentado como un indicador de progreso, adquirió un carácter distinto. Comprar ya no significaba necesariamente mejorar la calidad de vida, sino mantener una apariencia de normalidad. Muchas personas siguieron consumiendo no porque se sintieran seguras, sino porque dejar de hacerlo implicaba aceptar una pérdida de estatus o bienestar. El dinero circulaba, pero lo hacía bajo una lógica defensiva. No impulsaba crecimiento personal, solo sostenía una sensación frágil de continuidad. El sistema educativo también reflejó este cambio. Acceder a educación de calidad implicaba costos que no todos podían asumir sin endeudarse. Para muchas familias, invertir en educación dejó de ser una decisión estratégica y pasó a ser un riesgo. El retorno esperado ya no parecía garantizado. En Lima, el dinero invertido en formación no siempre se traducía en mejores oportunidades laborales. Esta desconexión erosionó una de las promesas centrales del modelo: que el esfuerzo y la preparación serían recompensados. A nivel social, comenzó a instalarse una sensación de cansancio colectivo. No un cansancio visible o explosivo, sino acumulativo. La economía funcionaba, pero exigía demasiado a cambio. El tiempo libre se redujo, la vida familiar se tensionó y la sensación de estar siempre corriendo detrás de las obligaciones se volvió habitual. El dinero ya no compraba tranquilidad ni descanso. Incluso cuando alcanzaba para cubrir los gastos, no lograba aliviar la presión constante. Esta etapa también estuvo marcada por una creciente desconfianza hacia las instituciones económicas, no necesariamente por percepciones de corrupción o mala gestión directa, sino por la sensación de desconexión. Las políticas parecían diseñadas para mantener el equilibrio general, pero no para aliviar la carga cotidiana. En Lima, muchas personas sentían que el sistema funcionaba mejor para sostenerse a sí mismo que para servir a quienes lo integraban. El dinero, como símbolo del sistema, cargaba con ese descontento. El contraste entre el discurso oficial y la experiencia diaria se hizo cada vez más difícil de ignorar. Mientras se hablaba de crecimiento y estabilidad, la vida cotidiana seguía marcada por la incertidumbre. Esta disonancia generó un efecto acumulativo. No provocó una ruptura inmediata, pero sí una erosión constante de la legitimidad del modelo. El dinero dejó de ser visto como una herramienta neutral y comenzó a percibirse como un elemento que ya no respondía a las necesidades reales de la mayoría. En este contexto,
Lima empezó a mostrar signos de un malestar más profundo. La economía seguía en movimiento, pero lo hacía sobre una base social cada vez más frágil. El dinero circulaba, pero no resolvía. Existía, pero no protegía. Funcionaba, pero no cumplía su promesa central. Esta contradicción fue el núcleo del problema. Una economía que operaba correctamente en términos técnicos, pero fallaba en su función social más básica. Al llegar a este punto, la ciudad ya no podía atribuir la situación a factores aislados o transitorios. El problema se había instalado en la estructura misma de la vida cotidiana. El dinero había dejado de funcionar no porque desapareciera, sino porque ya no era capaz de organizar la relación entre esfuerzo, tiempo y bienestar. Lima se encontraba frente a una realidad incómoda. Había construido estabilidad macroeconómica sobre una base de inseguridad doméstica. Este tramo de la historia marca el momento en que la fragilidad dejó de ser invisible. No aún como una crisis abierta, sino como una conciencia compartida. Cada vez más personas entendían que el problema no era individual, sino sistémico. El dinero, que durante años había sido el eje alrededor del cual se organizaba la vida urbana, ya no cumplía ese rol de manera efectiva. Y cuando una ciudad pierde esa referencia, el impacto comienza a sentirse no solo en la economía, sino en la forma misma en que la sociedad se percibe y se proyecta hacia el futuro. El punto final de esta historia no llega con una explosión repentina ni con una solución clara. Llega con una comprensión lenta y colectiva de que algo esencial se había roto mucho antes de que fuera evidente. Cuando el dinero dejó de funcionar en Lima, no lo hizo de un día para otro, ni por una sola decisión. Lo hizo porque dejó de cumplir su papel como puente entre el esfuerzo individual y una vida mínimamente previsible. Y cuando esa función se pierde, la economía puede seguir operando, pero la sociedad empieza a desajustarse desde dentro. Con el paso del tiempo, esa conciencia comenzó a instalarse de forma más amplia. Ya no era solo una sensación difusa de cansancio o inseguridad, sino una percepción compartida de límite. Para muchos limeños, la pregunta dejó de ser cómo progresar y pasó a ser cómo sostenerse sin caer. Esa transición, silenciosa pero profunda, marcó un antes y un después. El dinero seguía circulando, los precios seguían marcando el ritmo del mercado y los salarios seguían llegando a fin de mes. Pero nada de eso garantizaba tranquilidad. Uno de los efectos más duraderos de este proceso fue la ruptura de expectativas. Durante años, se había instalado la idea de que cada generación viviría mejor que la anterior. Esa promesa fue un motor poderoso del esfuerzo cotidiano. Sin embargo, cuando esa expectativa empezó a fallar, el impacto fue más emocional que económico. Trabajar ya no significaba avanzar, solo resistir. En Lima, muchas personas comenzaron a sentir que el futuro se había encogido, que las posibilidades reales eran más estrechas que las de quienes los precedieron. Esta percepción tuvo consecuencias profundas en la forma en que la ciudad se proyectaba. La economía dejó de ser vista como un espacio de oportunidades y pasó a percibirse como un sistema que exigía adaptación constante. Adaptarse a precios más altos, a ingresos inestables, a tiempos más largos y a márgenes cada vez más reducidos. El dinero, en lugar de facilitar la vida, se convirtió en una variable que debía vigilarse permanentemente. Esa vigilancia constante desgastó el tejido social de manera progresiva. La respuesta institucional a este escenario fue compleja y limitada por múltiples factores. Desde el punto de vista técnico, muchos equilibrios debían mantenerse para evitar retrocesos mayores. La estabilidad macroeconómica seguía siendo un activo valioso, especialmente en una región acostumbrada a crisis abruptas. Sin embargo, esa estabilidad ya no era suficiente para restaurar la confianza social. El error no había sido solo económico, sino conceptual. Se había asumido que mantener el sistema funcionando equivalía a que la vida funcionara. En Lima, comenzó a instalarse una discusión más amplia sobre el sentido del crecimiento. Durante años, el crecimiento había sido el objetivo central,
casi incuestionable. Pero después de este proceso, surgió una pregunta incómoda. ¿Crecer para quién y a qué costo? El dinero había dejado de funcionar como indicador de bienestar, porque el bienestar ya no se reflejaba en los ingresos ni en el consumo. Esta desconexión obligó a replantear las prioridades, aunque hacerlo implicara reconocer errores acumulados durante mucho tiempo. Otro efecto visible fue el cambio en las aspiraciones individuales. Muchas personas ajustaron sus metas, no por falta de ambición, sino por realismo. Comprar una vivienda, ahorrar de forma sostenida o planificar una jubilación se volvieron objetivos lejanos para amplios sectores. El dinero ya no permitía pensar en horizontes largos. La vida se organizaba en ciclos cortos, en decisiones inmediatas, en equilibrios frágiles. Esta reducción del horizonte temporal fue uno de los impactos más profundos del proceso. A nivel social, el desgaste acumulado dejó huellas difíciles de revertir. El estrés constante, la incertidumbre y la sensación de vulnerabilidad se normalizaron. La economía seguía funcionando en términos formales, pero lo hacía sobre una base humana agotada. El dinero, lejos de aliviar esa carga, la reforzaba. Cada decisión económica implicaba una renuncia, un cálculo, una preocupación adicional. Vivir se volvió una tarea más compleja de lo que las cifras podían mostrar. Con el tiempo, Lima dejó de verse a sí misma únicamente como una ciudad que había superado sus crisis pasadas. Comenzó a reconocerse como una ciudad que enfrentaba una fragilidad distinta, menos visible, pero igual de profunda. El dinero ya no fallaba de manera espectacular, como en otras épocas. Fallaba en silencio, en la cotidianeidad, en la imposibilidad de proyectar una vida con estabilidad. Esa forma de fallo fue más difícil de identificar y, por lo tanto, más prolongada. El aprendizaje que dejó este proceso no fue inmediato ni sencillo. Entender que el dinero puede perder su función social sin desaparecer fue una lección dura. Lima comprobó que una economía puede ser estable en los indicadores y, aún así, generar inseguridad persistente en la vida diaria. Que el orden macroeconómico no garantiza equilibrio social si no se traduce en condiciones reales de bienestar. Al final, cuando se observa este recorrido en perspectiva, queda claro que el momento en que el dinero dejó de funcionar en Lima no fue un accidente ni una anomalía. Fue el resultado de un modelo que priorizó la estabilidad general sin atender suficientemente la fragilidad cotidiana. El dinero siguió siendo central, pero dejó de ser suficiente. Y cuando una sociedad llega a ese punto, el desafío ya no es solo económico, sino profundamente humano. Lima continúa avanzando, como lo hacen todas las grandes ciudades de la región, pero lo hace con una conciencia distinta. La idea de que el dinero, por sí solo, puede organizar la vida quedó atrás. En su lugar quedó una pregunta abierta, incómoda y necesaria. ¿Cómo construir un sistema donde la economía no solo funcione, sino que vuelva a servir? Porque cuando el dinero deja de cumplir esa función, no es solo la economía la que se resiente, sino la forma misma en que una ciudad se imagina su futuro.